Bueno, Ronnie, entonces procedemos a abrir la matriz y el objetivo de hoy es cuadrar las acciones tanto de la Agencia Pública de Empleo, nuestra compañera Sonia, que es la encargada de asuntos indígenas por parte de la APE, de la Agencia Pública de Empleo. Debemos dejar unas acciones concertadas tanto para el pueblo indígena quichua como para el pueblo indígena iquí. Aquí no nos vamos a comprometer con ellos. Y si es lo posible, dejar fechas establecidas para reuniones previas con ellos para todo lo que tiene que ver con la logística y todo lo que les podemos ofrecer. También ahorita invito a la compañera de emprendimiento para que les explique a ellos cómo podemos accionar. Y en cuanto a las acciones de formación, vamos a dejar estipulado que a través de las reuniones que ustedes vayan viendo la necesidad de los pueblos indígenas, porque yo siempre he dicho que las formaciones tienen que cubrir una necesidad específica de los pueblos indígenas. No es ofertarles, mandarles la oferta, el catálogo, es muy fácil. Y miren a ver qué quieren. No, verdaderamente las formaciones que ellos necesiten, que verdaderamente causen un impacto en la comunidad y sobre todo aquí en la ciudad que es tan difícil. Entonces, aquí podemos ofrecerles intermediación laboral, entonces hay que reunirnos con el gobernador. Usted dirá, bueno, ¿cuántas personas podemos asesorar, brindarles ese acompañamiento? Todos los talleres de habilidades blandas que desarrolla la APE, tanto para el pueblo quichua como mío. Pero tiene que quedar en la matriz, que fue el compromiso de la mesa de concertación municipal que lidera nuestro compañero, y aquí que trabaja con el SENA, Efraín. Entonces, vamos a empezar primero. Entre las actividades miremos los ejes en los que participa el SENA. ¿Sí? Bueno, pues aquí de la comunidad quichua hay un eje cultural, ¿sí? Esas son fiestas propias de nuestra comunidad. Pues la idea es buscar el apoyo articular para que se puedan realizar estas festividades. Ya las comunidades indígenas han propuesto unas fechas de esas festividades que tienen cada uno y han propuesto 6, ¿sí? Pero pues la mayoría de las fiestas pues siempre tienen en común que requieren de apoyo en el tema de sonido, apoyo en el tema de un espacio, lugar, aunque hasta el momento lo ha subsanado Norte con Ecopal. Y esto también requieren de alimentación, lo que es para realizar la comida tradicional de cada uno, ¿sí? Entonces, no sé de pronto en ese... Bueno, yo les voy explicando. Primero que todo, usted ve que nuestros ambientes son muy reducidos, no tenemos espacios grandes así como para recibir, porque yo me di cuenta que cuando hicieron las actividades ahorita de la comunidad inga, que fue bastante grande, incluso la logística que ellos apoyaron fue bastante. Entonces, nosotros en lo que es todo eso de apoyo de logística, por la misma misión del SENA, no puede designar recursos. ¿En qué los podemos apoyar para que miremos en qué? Todo lo que tenga que ver con formación. Estaríamos hablando de este punto 2. Sí. Formación que tenga que ver con eso, capacitaciones de cómo generar proyectos en lo educativo, capacitaciones que tengan que ver con eso tanto para las dos comunidades. Lo otro es que mire algo muy importante, y ahí donde es que el SENA tiene, digámoslo, es como una cadena. Yo le comentaba a César, las dos comunidades manejan muy bien artesanía. Entonces yo les decía, capacitemos a través del SENA, desarrollemos unas formaciones en artesanía que tenga el requerimiento de horas para que puedan presentar un proyecto al Fondo Emprender y crear empresas. Aquí iría por ese, mire, generar
semilla. Pero mire que todo parte de... ¿Qué es lo que yo le decía a César? El papá de César es un berraco haciendo la artesanía. Yo le compré ahorita 170.000 pesos, ¿no? En unos gorros que me los trajeron del Ecuador, todo eso, porque es hermosísimo ese tejido y los vestidos tejidos a mano. Y César Querías, hablando conmigo, me dijo: don Antonio, ¿usted se imagina nosotros creando una empresa y que ya con nosotros, con la empresa, pudiéramos participar en la cárcel de mujeres y enseñarle a las mujeres a hacer el bordado y pagarles por los bordados que nosotros necesitamos? Con la misma comunidad, mujeres inca y quichua, trabajando en esto. Entonces miren cómo va amarrado: formación, presentación de proyectos, que sería generar ese capital semilla. ¿Qué tiene de bueno este proyecto? Estos proyectos con el centro. Y ahorita le traigo a la funcionaria para que les cuente de dónde sale la plata que generan los proyectos. Esos son de multas, ¿no? Son unas multas que los empresarios no pagan. Entonces el gobierno les recoge la platita y va a un fondo especial. Pero mire que si el proyecto de ustedes es tan bueno que cumple los indicadores económicos, no tienen que pagar un peso, les regalan nada. Por economía naranja. Por economía naranja también Sería podemos. más fácil. Vea, ¿sí vio? Porque la parte de la artesanía se hace con economía naranja. Porque gracias, Sí. esa línea de artesanía Del arte es economía va a naranja. algo que se llama economía naranja. Entonces por ahí podemos crear. Yo les decía, ellos tienen una gastronomía interesante. Yo les decía, preparemos a jóvenes en cocina para que esa economía de ellos, esa gastronomía, puedan crear empresa y montar un restaurante. Usted imagina un restaurante donde usted llegue y a uno lo reciban con los trajes típicos del pueblo inca, del pueblo quichua, y todo adornado con lo de la cultura de ellos y música de ellos, cantantes ahí, personas que canten. Y por qué no, también podemos, como se ha hecho con lo de la formación musical, y tenemos también danzas. Miren cómo se les está abriendo el abanico, pero todo tiene que ser concertado. No es que nosotros lo impongamos, ¿sí? Porque ustedes tienen ese respeto y esa admiración por parte de nosotros, los que creemos en ustedes. Por eso hoy Sonia está aquí y Sonia me tiene que entregar fechas con ustedes, concertaciones con ustedes y qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si Luz me dice: profe Antonio, yo voy a empezar a retirarme un poquito, no lo voy a dejar solo, pero es que yo tengo que atender muchas cosas y por eso hay otras personas que me van a empezar a apoyar. Sonia me dice: vea, me reuní en el barrio tal con tantas personas de la comunidad inca. Después fue donde el gobernador David se reunió con la comunidad y dijo: mire, tenemos esto, tantas personas para cocina, tantas personas para artesanía, tantas personas para danza. El proyecto que ustedes tienen de danzas para rescatar la cultura y formación de proyectos. Una caracterización de la población, Sí. de lo que necesita. Es lo que necesita levantar. Ya la tienen, vea. Sí. Entonces, usted quería conocer los enlaces, mire. Ahora mi hija le toca empezar a trabajar, ¿no? Porque yo no puedo estar todos los días reuniéndome con... Mira esta belleza de... No me diga que ya le dio frío. Entonces, Ronnie, empecemos a darle idea de las acciones. Entonces, ¿ya sabe de dónde va a salir la generación de capital semilla? Del Fondo Emprender. Pero primero formación.
Mire que es una cadena. Pero, de todas formas, en el fondo, emprender la cadena desde el inicio de la sensibilización, arranca con sensibilización, capacitación para poder llegar al final, que es ya la postulación al proceso de capital semilla. Eso está encadenado dentro de todo el proceso de emprendimiento. Mientras ustedes van cuadrando, voy a traer a la compañera del fondo. Ah, eso. Bueno, Hay posibilidad de que sea independiente de un tema de las formaciones con el capital semilla, o sea, me refiero porque se hace. bueno, no hay ningún problema. Lo que pasa es que lo que él dice es porque, digamos, dentro de los requisitos del Fondo Emprender para acceder es que usted dentro del proceso haga algún curso mínimo, creo que es 90 o 120 horas en temas relacionados con el proyecto que usted va a hacer. Entonces, si usted va a hacer algo, su negocio, unidad productiva, lo que va a hacer es artesanías, tiene que tener un curso relacionado con la artesanía. Si va a hacer algo que tiene que ver con la línea de comidas, pues algo que tenga que ver con cocina. Es requisito porque, no, digamos, la entidad no le va a dar recursos ahora, digamos, a personas que simplemente tienen la idea pero no se han involucrado en todos los aspectos técnicos del negocio, para con el fin de garantizar de que el negocio sea rentable, productivo. Es que estamos hablando del punto 2, que es generación de capital semilla. Pero el primero me habla de un tema educativo. En el tema educativo, las comunidades indígenas hemos avanzado en el sentido de que se han empezado a crear las escuelas de formación indígena, donde pues, tenemos varias áreas, pero hasta el momento con las que siempre hemos podido trabajar dos, que son las que se apoyan por cultura departamental o por el Ministerio de Cultura muchas veces. Entonces queremos saber de esa manera, como los proyectos que se generan con cultura departamental a veces son 4 meses, o con ministerio también son 3 meses, no alcanzamos a tener como tal un proceso formativo serio o consolidado que nos permita tener un grupo sólido de danza, un grupo sólido de música, ¿sí? Miren lo importante. Nosotros tenemos formaciones técnicos en danza, ¿cierto? Sí. Y tenemos el técnico en ejecución musical. Entonces, esos técnicos ahorita se subieron, si no estoy mal, a 2.200 horas, con etapa lectiva y etapa productiva. Y miren qué bueno que esa parte de la etapa productiva ya se dedicaran ustedes a generar el proyecto, a trabajar en el proyecto para crear una empresa de enseñanza en danzas autóctonas de ustedes, del rescate de la cultura. Ah, venga, les presento este amor también. Buenos días. Buenos días. Hija linda, hoy nos acompaña el gobernador de la comunidad indígena Quichua, David, nos acompaña el enlace de la gobernación de la comunidad Inca, tenemos a Rónico, enlace de la alcaldía municipal del pueblo Quichua, tenemos a Gladys, enlace de la alcaldía municipal del pueblo Quichua, Inga, César, que es el enlace de la gobernación del pueblo Quichua, nuestra compañera Gladys y los dos compañeros de ustedes, y a mí ni para qué me presento, ¿cierto? Bueno, hija linda, como un compromiso que quedó de la mesa de concertación que se celebró la semana pasada, ¿cierto? Sí, la mesa 3. La mesa 3. Hay una matriz que debemos llenar y ofrecer. ¿Qué servicios les podemos ofrecer a las dos comunidades indígenas? Para la Federación Capital Semilla. Sí, y todo lo que tenga que ver con lo que ustedes manejan. Entonces, yo les estaba explicando que ellos, por ejemplo, ellos tienen proyectos culturales en rescate de las danzas, canciones, comida autóctona y todo eso. Entonces, yo lo dejo porque ustedes son las expertas en orientar eso, qué les podemos ofrecer, cuáles son los servicios, para que a través de los procesos de formación, incluso les estábamos explicando que para poder hacer, tienen que si van a presentar algo de comida, tienen que recibir una capacitación de comida. Sí, entonces, adelante. Muy buenos días, un placer a todos. Mi nombre es Rita Gómez, soy una junior de Consejería Tercera. Bueno, nosotros tenemos una serie de servicios, unos portafolios que presta servicios mayormente. Pero para ustedes viendo acá este plan de acción,
el servicio más importante que ofrecemos nosotros, el más importante que ofrecemos nosotros es el de brindar ese capital semilla para los colombianos que quieran emplear empresas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a ustedes? Es el acompañamiento y la orientación por parte de Fondo Emprender, ¿sí? Ya que tiene unos orientadores, unos asesores, de los cuales los va a ayudar a ustedes a orientar en cualquier sector. ¿Qué quiere decir sector? Llámese sector de comercial, sector agrícola, el sector de cualquier sector que ustedes quieran iniciar una idea de negocio, nosotros lo podemos asesorar a través de Fondo Emprender, ¿sí? Nosotros entregamos ese capital semilla. ¿Cómo lo hacemos? A través de unas convocatorias que se tienen, que son a nivel nacional, ¿sí? Convocatorias que sacan a nivel nacional, se salen todo el año, son convocatorias que tienen un recurso de 80 millones de pesos. O a nivel regional, a nivel norte de Santander, también tenemos las convocatorias. Esas convocatorias siempre se hacen con apoyo privado de otras entidades públicas como territoriales, como la gobernación, las alcaldías, aportan ese capital para poder hacer ese proceso. ¿Sí? A nivel nacional tenemos convocatorias como Economía Naranja, ¿sí? Que van dirigidas para aquellos emprendedores que quieran mantener la diversidad cultural del país, ¿sí? Entre esas, la parte de la educación, ¿cierto? Dentro de esa convocatoria, ¿sí? De Economía Naranja, que la llamamos nosotros, ahorita creo que va a haber un segundo cierre, porque en el primer cierre no se abarcó entregar todo el recurso, y va a haber un segundo cierre. En esas convocatorias, pero para nosotros tener esas convocatorias debemos hacer un plan de desarrollo, un plan de acción, ustedes lo llaman un plan de desarrollo o un proyecto, digámoslo así, en el cual ese proyecto es el que se va a enviar a la convocatoria para que prueben ese proyecto y entreguen ese recurso. ¿Sí? Nosotros tenemos dentro del Fondo Emprender un proceso que debemos hacer, que la persona que quiera entrar a ese o adquirir ese capital semilla debe cumplir con un proceso. ¿Sí? Y para entrar a ese proceso debe cumplir con unos requisitos para entrar al proceso de la ruta emprendedora. ¿Qué requisitos es? Ser colombiano mayor de edad y cumplir con una formación. ¿Sí? ¿Qué formación tenemos? Ya si sean tecnólogos, profesionales o estén estudiando como aprendiz pueden adquirir ese proceso. ¿Sí? Con ustedes podemos iniciar el proceso en la orientación, en ayuda. Si tienen alguna formación, amigos, ustedes tienen un curso de 90 horas, de formación de 90 horas relacionada con la idea de negocio que tengan. Por ejemplo, yo quiero montar un restaurante, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener un curso relacionado a la idea del restaurante. Por ejemplo, puede ser un curso de manipulación de alimentos, ¿sí? Un curso de cocina, ¿sí? Que les vaya a ayudar a ustedes cómo ustedes pueden formar esa empresa. ¿Listo? Nosotros tenemos ese servicio. Ustedes hacen un proceso. Dentro de ese proceso nosotros lo que vamos a dar es asesoría a ustedes para que ustedes tengan capacitaciones en cuanto a cómo hacer un plan de negocios, un proyecto, todo el proceso. ¿Sí? ¿Podemos ir haciendo preguntas mientras tanto? Primero le explico y después hacemos las preguntas para que tenga más claridad. ¿Sí? Dentro de eso, ustedes, dentro del plan de acción, como lo estoy mirando, ustedes tienen la actividad primero de generación de capital semilla. A través de ese proceso ustedes pueden obtener ese capital semilla. E incluso cuando en las convocatorias, cuando asignan los recursos, siempre hay una priorización. ¿Sí? ¿Cómo priorizan? Pues priorizan por población vulnerable. ¿Sí? Cuando son población vulnerable, ellos priorizan y entregan ese recurso a la población vulnerable, dependiendo también de la etnia. Todo eso son priorización de recursos. ¿Sí? Entonces, en esa parte ustedes pueden hacer ese proceso para que ese capital semilla como de emprender, porque ustedes siempre van a tener ese orientador. Ese orientador depende de cualquier actividad que ustedes quieran tener. Si ustedes quieren implementar una idea de negocio agrícola, hay un orientador específicamente agrícola que lo va a orientar y lo va a asesorar a ustedes cómo hacer ese plan de negocio o cómo ir a las convocatorias. ¿Listo? En parte de ecuaciones empresariales y financieras para jóvenes de 18 a 24 años, incluso hay una convocatoria dirigida para jóvenes, convocatoria a nivel nacional, que son dirigidas solamente para jóvenes entre la edad de 18 a 28 años. ¿Qué pasa con esas convocatorias? Pues eso le da la oportunidad a los jóvenes, solo a los jóvenes en el rango de esa edad, que puedan llevar planes de negocios a la convocatoria y puedan adquirir ese recurso. ¿Sí? Entonces, los jóvenes pueden ir de cualquier
abarque cualquier sector, pero solamente que sean jóvenes de la edad de 18 a 24 años, pero la convocatoria es hasta 28 años, de 18 hasta 28 años. Ese es el servicio más importante que tiene Fondo Emprendedor, ¿sí? ¿Cómo ustedes pueden iniciar? Ustedes inician con unas capacitaciones porque nosotros sí necesitamos que ustedes se capaciten. ¿Con qué fin? Con el fin de que tengan conocimiento de cómo hacer un plan de negocios, digámoslo así, ¿sí? Y en las capacitaciones que nosotros les ofrecemos a ustedes son capacitaciones que tienen que ver toda la parte empresarial, ¿sí? Capacitaciones que tienen que ver con marketing digital, plan de negocios 1, plan de negocios 2, cómo hacer eso, cómo hacer la parte financiera de su empresa, si es viable o no viable una empresa, todo eso ustedes van a conocer en las capacitaciones, con el fin de que ustedes cuando vayan a crear la empresa, no les sea más difícil, ¿sí? Que les sea mucho más fácil ustedes crear sus empresas, saber su parte financiera, cómo es la parte legal, ¿sí? Entonces, eso va a ser Fondo Emprender, les aporta a ustedes ese conocimiento empresarial para que ustedes puedan crear empresas. ¿Listo? Ahora sí necesitan... Quiero hacerle una pregunta. Conociendo las necesidades de los pueblos inca y quichua, sí, con los cuales vengo trabajando hace mucho tiempo, ya como un año y medio con ellos. Sí, no, un año, aquí. Me parece interesante todo lo que usted les acaba de comentar. Pero yo quisiera que les dijera, por ejemplo, usted habló y me fascina, porque eso es lo que hemos venido hablando con ellos. ¿Cómo hacemos para poder, yo sé que a través de socios vamos a empezar a trabajar haciendo un trabajo más comunado y recogiendo esas ideas para poder decir, mire, tenemos de parte de la comunidad inca estas ideas, tanto chicos, todo ese proceso de capacitación que tiene que ver y que yo he estado asesorando proyectos también en la parte pecuaria. Todo eso de manejo, de saber si el proyecto es rentable, la idealización, todo lo que ustedes dedican es dictado a través de ustedes, ¿cierto? Sí, sí, es dictado a través de Fondo Emprender. Y igualmente con el orientador, por ejemplo, si cualquier persona quiere iniciar el proceso, entonces le asigna un orientador, ese orientador lo va a asesorar, le va a decir, lo va a capacitar en todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Creación de empresas, parte financiera de la empresa, cómo pueden ustedes saber, porque uno puede tener una buena idea de negocio, pero si ustedes no conocen la parte financiera, si su negocio es viable o no viable, no pueden llegar más allá, ¿sí? Porque pues hay que crear empresas, pero empresas que sean viables y sostenibles en el tiempo, porque eso es lo que quiere Fondo Emprender. Usted no quiere una empresa que la cierren porque no supieron cómo manejar la parte financiera o no supieron cómo manejar la parte legal, que es muy delicada, porque yo creo una empresa y no se maneja la parte legal como pide las leyes colombianas, entonces hay un mayor inconveniente. Entonces, Fondo Emprender, ¿qué es lo que hace? Apoyarlos en eso, capacitarlos en eso. Entonces, cómo ustedes legalmente puedan mantener una empresa, fiscalmente, financieramente, cómo ustedes pueden tener una empresa cuando se le dé ese capital civil de Fondo Emprender. Déjame dar otra preguntita. David, sí. Bueno, me nace una pregunta. Cuando tengamos el proyecto, llamemos de un restaurante o trabajar con una artesanía, generalmente sería un solo proyecto por cabildo o se puede realizar varios. Ahí habría que mirarlo con la guía de Fondo Emprender, porque eso hay que mirarlo por ley si nos permiten las convocatorias pasarlo así. Porque por ley en las convocatorias nos dice que para que usted lo pase en todas las convocatorias. Cuando usted necesita pasarlo por grupal, debe ser la que se llama SUD. Entonces ahí el inconveniente es ese. Entonces habría que comentarlo con la líder si se permite trabajar ustedes por esta población, pues también trabajarlo así o no, porque pues eso ya es como lo establece la ley, como lo establece SENA por políticas y por leyes. Entonces ellos tienen pero miren que fue muy interesante. Pero sí habría que preguntarle a ver si permiten eso, si lo permiten, ¿no? por la población. Porque se puede hacer algo, David. Por ejemplo, si en el cabildo quichua
se puede manejar 3 aprendices que quieran trabajar directamente y montar el proyecto para el restaurante, se puede. Si hay 3 aprendices que los capacitamos en artesanía, montan un proyecto aparte, ya estaríamos generando 2 proyectos por cabina. Esa es mi pregunta. Sería así porque, si, por ejemplo, si entre su cabildo hay, ustedes tienen muy buenas ideas de negocio, tienen de diferentes sectores, ¿sí? Entonces se podrían reunir por grupos, pero esos grupos deben ser aprendices escena. Entonces se dividían por grupos que sean aprendices escena y puedan crear sus propias ideas de negocio cada uno. Perdón, para poder ir ya aterrizando esa idea, entonces necesitaríamos alrededor de 3 aprendices mínimo para poder avanzar. Mínimo no, mínimo Uno. uno. Ah, ok, O pues. sea, máximo lo que usted quiera, solo que es que el decreto que establece con emprender es que si usted, por ejemplo, su grupo va a haber 4 que van a presentar la idea de negocio, 4 en grupo, la mitad más 1 debe ser aprendiz. La mitad más 1, ¿qué quiere decir? Cuando usted habla de aprendiz, ¿qué quiere decir? Que haya estudiado en el centro. Que esté egresado o que sea egresado del centro, alguna de las dos. O que esté estudiando. Que esté estudiando o que sea egresado. Que esté estudiando O que sea egresado del centro. y no hay posibilidad de que esa de pronto limitancia se pueda quitar en el tema de comunidades indígenas. No, porque Por decreto que está No estipulado con emprender, no, eso es a nivel nacional. pero mire, pero sí lo podemos obviar, como dice ella, sacando el mínimo de capacitación para esas personas puedan acceder al fondo, una formación mínima. Una formación mínima. Habría sí, mira, si se podría con una formación mínima de 90 horas. Bueno, pero ese aprendiz cena, ¿hace cuánto se pudo haber graduado? No, ya no tiene problema, ya no está limitante, ya no es. Antes sí, 2 años. Porque yo por lo menos tengo ese técnico en instalación de redes de computadores, pero ¿Hace cuánto? desde que salí del colegio, desde el año... Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros 2009. sí pedimos que no pase más de 5 años porque... Para que no estén por desactualizados. la desactualización, ¿sí? Pero para la desactualización sí uno espera que no sea más de 5 años. Podríamos hacer ese curso. Claro. Pero por lo menos aquí hay personas que tienen emprendimiento empírico, pero con cierta reglamentación. O sea, te dice que 90 horas. Sí, habría que mirarlo con ahorita, si se podría con 90 horas, curso de 90 horas. Varía ahorita usted, si se podría con curso de 90 A lo horas. que yo quiero llegar es que por lo menos, caso, yo elaboro productos de acero, la compañera maneja artesanía, el compañero es zapatero. ¿Ese curso sería para los 3 al mismo tiempo o cada uno con un curso diferente? No, cada uno con cursos diferentes. Ah, ya Lo entendí. que pasa es Para que... que vaya dirigido el Para lo proyecto. que vaya dirigido, por ejemplo, ella maneja zapatería, entonces es un curso que tiene que ver con zapatería. Pero mire, César, que es muy interesante lo que está planteando la compañera. ¿Por qué, hijo? Porque supongamos que usted va a trabajar, César, usted va a trabajar, compañero, él es el compañero de red, de la mesa técnica de ayuda, le va a dar que señala al computador de Ron. Mire lo interesante, usted va a trabajar sobre la elaboración de productos de aseo, champú, todo eso tan bueno que usted prepara. Entonces, tomamos 25 indígenas y los preparamos en eso. ¿Para qué? Para que el día de mañana también esos chicos, si tienen, si les gusta y usted los pueda contratar, porque usted de pronto va a crecer su empresa. Y como usted tiene que generar empleo, porque dependiendo del número de empleos que genere, ¿sí? Entonces, ¿qué más bueno usted tener también personas capacitadas de su misma comunidad en acero? Entonces, los capacitamos 25, en la idea de negocios de Ronnie, que es la batería 25 para que tenga mano de obra, y así cada uno y los vamos capacitando. ¿Cuál es la ventaja? Que no estos cursos, por ejemplo, que los de Ronipo terminaron y a usted le hizo falta, unos de Ronipo pueden complementar porque en los cursos complementarios no hay de que usted ya se capacitó y no puede ¿Es hacer el otro. tope mínimo 25? 25 Lo que para pasa es comunidades que- indígenas. Sí, porque es que, o sea, tenemos que hablar con la realidad de las comunidades indígenas, ¿cierto? Y es que el momento de la educación como tal no es un fuerte. Estaríamos en una etapa transitoria de estar pasando de ese como que negativo, no sé, como falta de cultura de
del tema educativo a una parte donde se diga, bueno, sí, entonces lleguemos a esa realidad de que ofertamos un curso y uy, sí, se metieron 25, porque en este momento eso es mentira, que vaya a suceder, ¿sí? Entonces, es concentración con el SENA, a ver si se podría con más o menos. Sí, pero mire que aquí hay un compromiso de usted. Mire que nosotros les estamos abriendo un abanico sí. para suplir necesidades. ¿Cuál es la ventaja de los complementarios? Que solamente necesitamos que sepan leer y escribir, no les vamos a pedir títulos de bachiller. Para los complementarios solamente que sepan leer y escribir. Y yo creo que casi la mayoría de los integrantes, porque tenemos 300 por parte de los títulos y 400 por parte. Entonces, en la complementaria no hay rango de edad. De 14 años en adelante. De 14 años en adelante. Sí. Y, por ejemplo, los cursos complementarios, ¿qué tipo de cursos complementarios son? Como tal. Listo, vamos a mirar. Usted trabaja artesanía, buscamos un complementario en artesanía. La formación tiene que ir dirigida a la idea de negocios que usted quiere montar. Pero nosotros somos del año sobre todo que tenga que ver con maní y la Eso se llama bisutería. Hay un curso acá, hay un curso en el escenario dirigido a bisutería. ¿Ve? Bisutería. Una preguntita. Pues creo que estoy en un espacio ya de transitorio para poder que un día soñado pueda realizarse. Quiero hacerle una pregunta, no sé si ustedes tienen en el SENA gente que capacite para poder trabajar con madera o formar maderas, tallar maderas y hacer artesanía. Ustedes no van a hacer con la compañera, nosotros estamos dispuestos a ayudarle. Ya con Sonia se reúnen, hacen las reuniones en las comunidades y sacan, pero trabajen siempre David y lástima que no es la gobernadora ahí, pero trabajen en lo que más les va a generar a ustedes impacto. No nos formemos por formar, sino que si usted va a hacer bisutería, que verdaderamente quede un capital semilla. Que David dice, yo tengo tantos talladores de madera que quieren hacer y presentar. Entonces, por ejemplo, César tiene lo de acero, es hacer los chavos Esos planes de negocios son muy buenos porque son planes de negocios que se llevan a las convocatorias de economía naranja. ¿Sí? Y las convocatorias de economía naranja, la verdad, por este año se tenía para 21 millones de pesos. Sí, no sé, quería decir que tenía como para casi 400 planes de negocios y solamente presentaron como 100 y algo de negocios. Se dio plata. Entonces, por eso hacen el segundo cierre. El segundo cierre para ver qué más planes de negocios llegan a la convocatoria para poder dar ese recurso. Pero acá lo importante es eso, o sea, que con la economía naranja es muy poco los planes de negocios que van. ¿Sí? Porque son ya dirigidos a sectores ya de cultura específicos, quemacultura, así que sectores ya más específicos que los cuales no hay muchos planes de negocios que se piden. ¿Sí? Entonces eso sería muy bueno porque nos da a usted más la posibilidad de que usted pueda que se semilla. ¿Sí? Aquí lo que hay que hacer es trabajar comunadamente con el Fondo de Emprendedor y con ustedes, es haciendo ese plan de negocios. Que es el que se va a enviar para la convocatoria. Porque no podemos adquirir ningún capital semilla sin el plan de negocio. Un compromiso de esta reunión de hoy que tiene que quedar ahí en la matriz es que por parte de ustedes hagan llegar el trabajo con Sonia, las ideas de negocios que tienen para nosotros podernos sentar con ella y ustedes y decirles, miren, para esto está el asesor está esto, y empiecen a trabajar ya sobre la idea de negocio. Actualmente, como quichos, que yo puedo decir así, pues que está el emprendimiento, pero no está toda la línea así de pago que está haciéndose en casa. Nosotros actualmente estamos convocados y contegidos, ¿sí? Que de otra manera pues lo hacen ya algunos como hoy, pero lo hacen bien,
Pero es darle como ese fortalecimiento, darle la línea de trabajo para que ellas puedan ver alguna rentabilidad. Porque todavía hay una idea de negocio, hijo, crear una empresa de bordado. Y hay una línea de formación. Una línea de formación. Entonces, miren, si no lo podemos hacer presencial, yo les enseño y lo buscamos virtuales. Cursos virtuales del SENA tienen todas esas áreas. Pero para esas actividades Es mejor tenemos presencial. pero... Profe, sí, porque viendo, tocándolo, palpándolo, lo puedo Sí. lograr asimilar mejor. Sí. Entonces, es el compromiso de usted. Yo creo que hoy ha sido muy productivo, ¿cierto, David? Profe, una pregunta para poder dejar claro dentro de mi cerebro. Listo, gracias. En este caso, digamos, en el Fondo Emprender, yo como gobernador me matriculo, recibo las 90 horas de clase para el proyecto que yo quiero ver, lo que quiero avanzar, el que acabé de transmitir, el tema de artesanía. Después que tenga ese resultado, ¿me convierto yo en el entrenador de 25 personas? No. ¿O soy yo el dueño de ese negocio? Venga, es que yo no Si puedo quieres, hacer denme 2 minutitos, 5 minutitos, voy a averiguar sobre lo de las dos. Sí, las Venga, dos. les Ya explico. vengo y ya. Nosotros necesitamos de todas maneras, usted es el dueño de la idea. Sí, ok. Usted es el dueño. Sí, señor. Digamos, usted es el emprendedor. Listo. Pero como yo no le puedo nombrar un instructor solo para usted, yo necesito capacitar al menos 25 personas en eso, tal. Hijo, vea, hagamos una cosa. Yo sé que a uno le gusta el acomodo y la comba al palo. Aquí soy el intermediario, yo les puedo dar un horario que ustedes les quede factible, que no se les complique. ¿Sí? Usted me dice, profe, no puedo ir los sábados. Citamos a la gente los sábados. O los viernes. Pero necesito 25. Sí. Ese es el problema. Ronnie vale por 4 y otros 4 en 8. Ustedes mismos se turnan y se rotan, hermano. Toca nacionalizar, vea, aquí tengo otra aquí. ¿Sí? Rótelos. Mire, gobernador, no pierdan esta oportunidad. De 14 dice, de 14 hacia arriba. De 14 años. Hay mucho jovencito que no está haciendo nada, pongámoslo ante eso. Eso no pasa que no saben hacer nada, no quieren hacer nada. Y no quieren hacer O nada. sea, no Es saben que hacer ese es el nada. problema. No hay una materia que diga que no hay que hacer Sí, nada. es que todas las cosas suenan bien, pero hay que aterrizarlas también a la realidad. Sí. Si es viable, Pero no es miren, viable. y miren ustedes, y yo sé la responsabilidad que ustedes tienen con la comunidad. Claro. Y Es yo que lo otro es pasaje también, ya es que no hay para no, pasar. a ver, espérenme un momentico, les monto allá en el barrio, la formación. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quiere? No me le ponga tantos pelos a la Yo cabulla, le digo a mija. los perros que nos ponen a nosotros. La CUT nos puede servir a nosotros, Ronnie. Claro, Por los horarios no. ¿qué? No, pero cuando estés en el barrio se refiere a que tienen sitios. Sí. Que allá va la instructora a dictarle la capacitación en el salón comunal, tramitamos con el salón comunal, hermano. En el sagrado ahí. En el sagrado se puede también, porque Se hay está una- enojando, en una escuela, Nosotros en el centro para. o en el centro, si tienen un salón. No, profe, recuerde que el páramo tiene salón comunal. ¿Ah? El páramo tiene salón comunal. Pero la iglesia de la escuela. El que tiene salón comunal es este. No, pero no importa, pero solicitamos por el sagrado. ¿Sí? Tramitemos, vea. Yo lo que quiero es que usted, a ver, díganme, gobernador, ¿qué institución que ha dicho? Le doy 80 millones de pesos y usted me cumple, no me da nada. Ninguno. Entonces, el que quiera más que le piquen gana. Bueno, pero hay que estudiar y prepararse. Y agarren todos esos jóvenes, miren, hermano, ustedes tienen que hacer trabajos con la juventud. Si no, lo que dijo David, No es un éxito. la comunidad desaparece. Porque los agarra Occidente, los absorbe con su cultura y con sus vicios, y el día que no haya nada que defender, se acabó la cultura. Entonces, ustedes como líderes tienen una gran responsabilidad. Yo sé que no es fácil. No es fácil porque yo llevo más de 10 años trabajando con grupos y yo conozco la cultura. Ya sabe que fue el club. Sí, entonces, pero
pero al menos ustedes busquen líderes. Si ustedes venden la idea y cuando vean al gobernador con su empresa detallada, hijo de puerta, mire lo que me perdí. Hay que despertar envidia de la sana. Voy a... Sí, Ronnie, hay que demostrarle que se puede cuando uno tiene ganas. No, Y una yo pregunta. sí les invito. Pero es posible de pronto, si no llegamos a tener ese alcance de las 25 personas, que la persona interesada pueda vincularse a un programa ya existente, o si salen 2 o 3, a uno ya existente que tenga un plan de Sí, recursos. claro. Sí, se puede. Pero entonces yo necesito, si no podemos con puro signo, al menos con alguien que tenga usted muy buena relación con los padres, buscar personas blancas. O También. sea, para complementar el No, para grupo. complementar el Para complementar el grupo. Ah, bueno. Pero la idea de negocio es suya, hermano. Ah, no, Usted no se claro. vaya a poner a decirle, no, es que yo tengo una idea de montar una empresa de callao. No, dígale, vea, tenemos esta capacitación, quiere vincularse. Ah, ok. Acuérdese que en los negocios no se cuenta. Probablemente de pronto las personas que se les recursos al CBN también puedan comprarse. Yo creo que no con el dinero no. Ah, no, sí, el negocio, los que quieren vincularse, pues Sí, ya. eso Pero es es importante, ¿no? Cuando ellos tienen que ver un curso, o sea, Para buscar la preparación. Sí, para Exacto. Exacto. Entonces, Lo que pasa es que cuando se presenta el proyecto, Bueno, para que ustedes sepan, o sea, para ir a la convocatoria de Capital Semilla, para que cuando emprender ese Capital Semilla, tienen que presentar un plan de negocios, se llama, nosotros lo llamamos plan de negocios. Business plan. Este plan de negocios se envía a la convocatoria, se formaliza, todo se hace a través de la plataforma de Fondo Emprender, tiene una plataforma para eso, ¿sí? Para hacer el plan de negocios. En esa plataforma formalizamos el plan de negocios. Ejemplo, yo tengo un plan de negocio de madera, de tallaje, por ejemplo, se hace ese plan de negocios, entonces vamos a decir, el orientador le dice, esta es la convocatoria de economía naranja, mantémoslo para la convocatoria de economía naranja. Lo formalizamos a la convocatoria, después de que formalizamos ese plan de negocios, usted entra a otro proceso, a otra parte de Fondo Emprender que se llama viabilidad del plan de negocios. ¿Qué quiere decir? Que la persona que presta el servicio de revisión de esos planes de negocios, en ese momento está en cabeza de la Universidad Distrital, ellos revisan ese plan de negocios, que eso es un programa que lo hace, y le da la viabilidad de su plan de negocios. Le dice usted, su plan de negocios es viable, ¿sí? Si es viable, pasa al último paso que se llama asignación de recursos. No todos los planes de negocios que son viables le asignan recursos. ¿Por qué? Porque ahí entra usted a jugar primero el puntaje que le dan, ¿sí? Porque cada negocio tiene un puntaje. Si usted tiene un buen puntaje alto, pues está más que le asignan el recurso. Segundo, en la priorización del recurso. ¿Qué quiere decir priorización? Ellos priorizan, el SENA prioriza, primero prioriza la población, ¿sí? Si es población vulnerable, ¿sí? Si es población estrato 1 y 2, prioriza el municipio, si el municipio es alto el desempleo, porque el objetivo de Fondo Emprender es que ustedes crean empresa, no solo eso, sino que creen empleo, ¿sí? Entonces, ellos tienen muchas priorizaciones en las cuales si usted es población vulnerable, ¿sí? Si usted está dentro de un municipio que tiene un alto índice de desempleo, entonces usted ya va teniendo más certeza de que le pueden asignar ese recurso, le asignan a usted el recurso. ¿Listo? Ahí se llama asignación de recursos. Ya después de que le asignen a usted el recurso, Fondo Emprender no le va a dar plata así, le va a decir tenga la plata para que el inicio se lo haga negocio. Le va a decir usted le inició el recurso, vamos a iniciar el proceso de estructuración de la empresa. ¿Qué necesita? ¿Qué quieres? Usted no, yo como voy a implementar necesito la maquinaria. Aliso, ¿cuánta maquinaria necesita? Necesito 20 millones para la maquinaria. El recurso es de 80 millones de pesos. Ah, bueno, usted da 20 millones, pues es esto. Dígame, ¿quién se lo va a comprar? Mira, ese proveedor lo va a comprar. Ah, bueno, listo, tenga los 20 millones para que usted compre la maquinaria. ¿Qué más necesita? Yo necesito eso. Eso usted lo hace con el orientador. Para eso estamos nosotros, para orientar y asesorar en todo este proceso. Cómo se debe hacer, cómo se puede crear empresa, todo eso lo hacemos, no lo hacemos nosotros, lo asesoramos para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso. El proceso que ustedes van a hacer para poder adquirir ese capital semilla. Es que lo que nosotros, por eso nosotros
con el fin de que se haga un buen plan de negocio. Que no tenga un plan de negocio que pase, porque los planes de negocio pasan a partir de los 65 puntos. No queremos un plan de negocio que dé 65, queremos un plan de negocio que dé 90, 98, para que sea más certero posible de los recursos. Entonces, ¿cómo queremos hacer eso? Pues primero formarlos a ustedes, capacitarlos a ustedes, para que ustedes puedan ayudarnos a nosotros a lograr hacer un buen plan de negocio. ¿Sí? Porque ustedes son los dueños de la idea, nosotros asesoramos, les decimos cómo, pero ustedes como son los dueños de la idea, pues son los que van a tener más conocimiento de cómo, de qué es lo que ustedes quieren implementar. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de emprender, ¿sí? El proceso que ustedes vienen a hacer. Yo creo que La semilla no es que yo me inscribo y ya no voy a entregar la plata, no, es un proceso que se debe hacer. una de las grandes ventajas que ellos van todos por economía naranja, Pero, presenta gente. Sí, eso es una buena ventaja. Y tiene comunidad indígena, o sea, ya llevamos un puntaje acumulado. Exactamente, llevan usted una ventaja por la priorización de recursos. En la priorización de recursos, ya llevan una ventaja. Porque pues, es que ahorita, bueno, este gobierno apoyó mucho la parte del emprendimiento, no hay que decirlo, apoyó mucho la parte del emprendimiento. Y pues como el principal desarrollo de este gobierno era, el más importante era esa la economía naranja, con la importante de negocios de este gobierno, pues aportó más plata, más recursos a esa convocatoria, 20 millones de pesos. Pero son convocatorias que no, muy poca gente, porque acá tenemos en Colombia, desgraciadamente, la cultura de no crear empresas. Tenemos la cultura de buscar empleo. Buscar empleo, si no hay empleo, me quedo quieta porque no hay empleo. Entonces no tenemos la cultura de crear empresas, no tenemos la cultura de crear empleo. Entonces, eso pues dificulta ir a los planes de las convocatorias, dificulta porque incluso nosotros los restauradores nos toca estar apoyando, buscando a la gente, mire, hay plata para que cree empresa, hagámoslo. Nosotros estamos incluso apoyando, o sea, haciendo eso para que podamos enviar planes de negocios a las convocatorias, porque es muy poco los planes de negocios que van a las convocatorias. Hay convocatorias que quedan plata. Economía naranja puede ser también formación cultural. Claro, ese es el objetivo más grande de economía naranja, población cultural, que los saben de negocio, pero no toda la idea de negocio, los emprendimientos, esté la parte cultural, la parte manufactura, todo que sea, ¿sí? Todo eso es lo que cuando las convocatorias son de persona natural, ¿cierto? Sí, persona natural, no se puede ir a una persona jurídica. Solo persona natural. Persona natural es poco. Ahora, que solo persona natural. O sea, que yo haya creado empresa como persona natural o que no tenga la empresa y no la haya creado como persona natural. Pero si yo tengo una empresa la creo como persona jurídica, no puedo acceder a la competencia. Bueno, una pregunta, en este caso por lo menos en la comunidad quichua hay un porcentaje alto de personas que pues no sé si esa es la forma de poder explicarle para poder entendernos. Tienen establecimientos comerciales que pagan la Cámara de Comercio, algunos declaran renta. Si lo pagan, si tienen establecimiento comercial como persona natural, sí pueden acceder. Ya no pueden ir como persona jurídica. Ok, bien. Porque sí, porque cuando ustedes ya tienen el recurso, ustedes deben crear la empresa como persona jurídica. Ese es el primer requisito que piden cuando emprenden, creen la empresa como persona jurídica. Listo. Entonces, o sea, no hay ningún problema en que los quichuas tengan un establecimiento, tienen si lo tienen como la persona natural, no hay problema. ¿La cédula de extranjería la admiten o no? Sí, claro. O sea, como que no sé, tiene que ser colombiano, pero que sean, como le digo acá, que hayan adquirido la nacionalidad. Cédula extranjera. Sí, no, si es de otro, no sirve. Tienen que adquirir. Si viene con cédula ecuatoriana, no. No, cédula extranjería. Extranjería no. Porque es que la mayoría de los adultos de la comunidad quichua en este caso tienen cédula de extranjería. Pero ¿por qué no cédula de extranjería si eso lo está, o sea, cuando usted llega a un país y después de tanto tiempo, después de 5 o 10 años, a usted ya le otorga esa residencia? Pero si le otorgan la nacionalidad, colombiana, sí. Si le otorgan la nacionalidad colombiana, sí. Por ejemplo, que diga nació en Venezuela, pero tiene la nacionalidad colombiana, sí. Eso es diferente. Eso sí. Pero que diga, no, yo soy venezolano y vengo de acá y voy a... No, porque pues soy venezolano. O sea, lo que pasa es que cuando usted llega a X país del mundo, usted llega con un pasaporte de turista, luego pasa un transeúnte y luego ya pasa una residencia. La residencia en principio usted ya está legalmente
Nacionalizado, constituido. No, nacionalizado es otro cuento. Constituido casi. O sea, después de residente, ya después de ustedes 10, 15 años, usted solicita ante cualquier país la nacionalidad. Pero mientras tanto, usted pasa por procesos de visa de... Como residente no. Debe que adquirir la nacionalidad. Es un problema por solucionar. Poncharon media comunidad. Poncharon media comunidad porque es que la mayoría de los países que tienen conocimientos no hay conocimientos. Sí, pero entonces mire que, cómo se puede subsanar. Con los jóvenes. Con los jóvenes, esas tectas tienen hijos. Y que el hijo figure. Pero tiene la cátedra que dice ella. Una cátedra de no hacer nada, que caiga la plata del cielo sin moverse de la cama. Ese es el pensamiento. Pero hay que cambiar esa mentalidad. Es un gran trabajo. Hay que agarrar el papel de juego porque no podemos hacer nada. Lo que yo creo que sí puede ser viable, en este año alcanzamos a tener esa convocatoria, ¿no? No creería. No. Porque la Estamos última hablando convocatoria para- que se hace ahorita, creo que a principios de julio es la última, pero no es naranja, como no voy a naranja, creo que se cierra en este mes. Sí, El no segundo alcanzamos. cierre, ¿no? ¿En julio? No alcanzamos. Para el año entrante sí alcanzamos, para la primera convocatoria. Hay que empezar a prepararnos desde ahorita. Como 6 meses. O sea, primero se Sí, hay bueno, hablan de sí, formación, sí, pero sí, para aprender la Sí, información. eso ya depende del emprendedor, ya depende de la persona. Formación, O sea, cómo formación. quiere iniciar el proceso. Porque si usted cumple la ruta, si usted inicia la ruta, pero es que la ruta usted debe asistir a 4 capacitaciones mínimo que le pide con el Hoy. 4 mínimo. O sea, debe primero asistir a una orientación. ¿Esa orientación qué es? Que le van a explicar lo que le estoy explicando. Pero mucho más a fondo. Y eso sí no necesita que Debe usted. asistir a una orientación. Usted viene, por ejemplo, para que ellos entiendan, viene Ronnie, Luz, Los cuatro. David, los 4 y cada uno tiene ideas de negocios Sí, diferentes. claro. Vienen aquí, preguntan cuándo empiezan las capacitaciones y empiezan a hacer. Lo que pasa es que deben asistir a la orientación. Sí, primero porque la quieren orientación. mostrar que cumplen la ruta. Asisten a la orientación. ¿Qué es la orientación? La orientación es que le van a explicar lo que yo les estoy explicando, pero más a fondo, o sea, más explicadito, porque son como 2 horas que uno les explica todo el proceso. O sea, aterrizar bien el emprendimiento. Exacto. El segundo, después de eso ustedes inician unas capacitaciones, nosotros le damos entrenamiento, pero son capacitaciones, pero pedimos 4 mínimos. ¿Cuáles son? Ideación y validación. ¿Qué quiere decir esa capacitación? Es donde le van a ayudar a ustedes a aterrizar su idea de negocio. A validar su idea de negocio, saber cómo ustedes pueden buscar los clientes, Eso qué pena. Continúa yo te cómo pueden ustedes buscar los clientes, cómo pueden ustedes dar ese emprendimiento que tienen, así como ayudarlos a aterrizar esa idea de negocio. El segundo capacitación se llama Plan de Negocios 1. Esa capacitación, ¿qué quiere decir? Que te va a dar conocimiento a usted para cómo hacer un plan de negocio. ¿Sí? Cómo su idea de negocio que tiene, su emprendimiento lo puede usted plasmar. Y el tercer capacitación se llama Plan de Negocios 2. En el Plan de Negocios 2 va a tener usted conocimiento de cómo hacer un modelo financiero, cómo usted puede decir si mi idea de negocio es viable o no es viable, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero o qué necesito para yo poder crear mi idea de negocio, mi empresa? Si necesito maquinaria, si necesito materia prima, si necesito muebles enseres, ¿qué es lo que yo necesito para poder crear mi empresa? Ese es el plan de negocio 2, ¿sí? Y la última que se llama Pitch Emprendedor. ¿Qué quiere decir Pitch Emprendedor? Pitch quiere decir que es que usted va a tener conocimiento y vas a aprender cómo vender su idea de negocio a cualquier persona. El pitch se escribe Es un P-I-S-H. ¿Cómo usted puede vender su idea de negocio? ¿Cómo usted puede hacer para que cualquier persona se enamore de su emprendimiento? ¿Sí? Llámese si es un cliente, llámese si es una persona que usted necesita recursos, ¿sí? Eso usted va a tener conocimiento. ¿Por qué? Porque después de que ustedes hagan esas 4 capacitaciones, van a ir a la otra ruta, a la otra parte de la ruta que se llama Pitch Emprendedor. ¿Qué quiere decir? El instructor del profesor ha estado presente en esa pitch, en el cual Fondo Emprender le va a dar a usted un espacio, una oportunidad para que usted venda su idea de negocio a un instructor de SENA, que son unos evaluadores que es Fondo Emprender seleccionan, que tienen conocimiento del emprendimiento que ustedes quieren estudiar formar, y ustedes le venden la idea de negocio a ellos. ¿Cómo le van a vender la idea de negocio? Pues cuál es su idea de negocio, a quién le va a vender usted ese producto, a cómo lo va a vender. Prácticamente es como ¿sí? Shark Tank. Algo así. Algo así. Entonces, si
Si En ustedes, 5 minutos usted vende la idea. sí, nosotros le damos un espacio de 10 minutos. Ah, si ya lo 10 cuentan. minutos, 15 minutos, 10 minutos para que 5 minutos de ustedes, dicho y 5 minutos de para que ustedes expliquen y 5 minutos para las preguntas y respuestas de los instructores. Entonces, si ustedes pasan ese negocio, se va a la última ruta que se llama formulación del plan de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Usted con el orientador que le asigna Fondo Emprender va a iniciar la idea de negocio suyo, va a hacer su idea de negocio, va a iniciar, va a hacer ese plan de negocios que dice que se va a mirar a la convocatoria. O sea, ese plan de negocios que se va a hacer usted en la plataforma, es que acá no tiene internet. Sí. Acá viene, escriba Fondo Emprender. Va a iniciar la idea de negocio en una plataforma que le da Fondo Emprender, el orientador lo registra a ustedes para que ese plan de negocios se haga en esa plataforma. Mire, David, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué todo lo tenemos que hacer nosotros asesorados? Porque nosotros necesitamos y lo que queremos es que usted entienda su negocio, se enamore de su negocio. Exactamente. Y le meta el ojo, porque cuando a mí todo me lo entregan hecho y todo me hacen, yo no conozco el negocio y por eso los negocios fracasan. Mire, Entonces, ahí y lo está. más importante que nosotros también queremos es que ustedes crean sus empresas, no sea que la creen y al año ya tienen que cerrar porque no tienen ni idea de nada. Porque ya ha pasado, hay emprendedores que van a empezar la empresa y ¿yo qué hago? No sé ni qué hacer, no sé ni cómo crearla, no sé si ir a la rama de comercio, no sé si ir para la parte financiera. Eso es lo que nosotros les ayudamos, a que ustedes tengan más conocimiento y tengan como ese conocimiento empresarial. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué relación tienen con los empresarios de Cúcuta para el tema de la formación? O sea, me refiero a los empresarios de Cúcuta, ¿de alguna forma vienen a dar una clase o algo? ¿O los... No, nosotros qué hacemos. Nosotros tenemos dentro del proceso de Fondo Emprender, cuando ustedes adquieren el capital semilla, se dice la creación y puesta en marcha de la empresa. O sea, crean la empresa y ponen en marcha, compran todo y dicen la función y todo. Dentro de ese proceso, Fondo Emprender se le pide al emprendedor que haya unas contrapartidas. ¿Qué quiere decir las contrapartidas? Que usted como emprendedor, en las orientaciones que nosotros hacemos en este momento, vaya a una orientación y le explique y le diga al emprendedor, mire, yo fui un beneficiario de Fondo Emprender. En este momento estoy creando mi empresa, en este momento yo tengo puesto en marcha mi empresa, estoy produciendo tanto, yo voy así. O sea, como para animar al emprendedor que sí se puede crear empresa, para animar y darle conocimiento al emprendedor que sí puede hacer todo este proceso empresarial, porque incluso nosotros tenemos muy buenos emprendedores, incluso ya son muy buenos empresarios. Ya tienen una buena marca registrada, nombres a vender, ya tienen buenos productos que sacan a la venta. Entonces nosotros invitamos a aquellos emprendedores para que les explique a ustedes todo este proceso de emprendimiento. Sí, porque sería interesante si el SENA aplica en el tema de la enseñanza que los formadores hayan creado empresas o que tengan empresas, ¿sí? Y sé que de pronto el empresario es muy difícil que se anime a enseñar, sí, a la enseñanza por el tema de las ocupaciones. No, pero eso nosotros dentro de ese proceso, Fondo Emprender sí es uno de los requisitos o la obligación dentro del contrato es que hagan las contrapartidas para eso, para que ustedes tengan conocimiento. Sí, o sea, me explico, por ejemplo, a mí quién me enseña a crear empresa. Alguien que haya vivido el proceso de que creó una empresa, se quebró, pero luego levantó una que sí funcionó, ¿sí? Esa persona puede darme cátedra a mí de cómo crear una empresa, ¿sí? Digo yo, ¿no? Porque si no ha creado alguien empresa y viene aquí a mí a enseñarme cómo crear una empresa... Pero sí hay, por ejemplo, nosotros tenemos buenas capacitaciones a nivel incluso nacional, porque lo hacemos a través de las plataformas virtuales a nivel nacional, toda la parte empresarial. Si usted quiere cuando usted inicia la creación de su empresa, ¿qué hacer? ¿Cómo crear su empresa? Usted tiene una capacitación que te puede ayudar a usted a cómo crear y te explica. Incluso nosotros los orientadores no hemos creado empresa, pero tenemos conocimiento de todo este proceso, ¿sí? Si usted inicia el proceso, orientadora, yo entiendo crear mi empresa, ¿cómo lo hago? Entonces nosotros tenemos el conocimiento. Usted va a crear la empresa, vaya a la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio pide estos requisitos, hay que cumplirlos, hay que hacer esto, y se va a la Cámara de Comercio. ¿Qué más necesito? Hay que ir a la DIAN, tiene que sacar el grupo como persona natural, que tenga que ir con estos códigos, tiene que sacar el grupo como persona jurídica, que tiene que ir con estos códigos. Nosotros ya tenemos que tener el conocimiento de eso. Por eso los orientadores de Fondo Emprender son personas especialistas, especializados en ese tema, ¿sí? En toda la parte empresarial. Entonces, no es necesario de que sean empresarios que hayan creado la empresa, sino ya tenemos el conocimiento
en cuanto a la parte legal, por eso digo, en cuanto a la parte legal, incluso en cuanto a la parte técnica. Cuando ustedes me dicen, no, instructora, es que no sabemos cómo iniciar, necesito esto para producción, entonces nosotros tenemos conocimiento, mira, hay que hacer esto para que ustedes inicien la producción. Incluso entre los ¿Sí? rubros. Incluso entre el proceso, ustedes muchas veces van a necesitar en la parte de los permisos, ¿sí? Porque todos nos toca, desgraciadamente, pero por lo menos toca reunirnos legalmente, ¿sí? Por la ley. Entonces hay emprendimientos que necesitan permisos, uso de suelos, por ejemplo, depende del uso de suelos, depende de la negocio. Entonces ya nosotros como orientadores sabemos, aparte del emprendimiento, qué permisos necesitan. Mire, ustedes necesitan sacar el permiso, tienen que ir a tatuar para que saquen el permiso. O sea, nosotros ya sabemos todo el proceso y damos, pues, es mucho más fácil para que el emprendedor pueda lograr hacer este proceso. No hay necesidad de que nosotros seamos empresarios, pero sí tenemos el conocimiento ya por todos los emprendedores que han adquirido ese capital semilla en todo el proceso. Porque la creación de la empresa en Fondo Emprender es todo legalmente. Como un empresario que va a crear, como un empresario que va a producir, que tiene que contratar a su nómina, incluso yo necesito contratar a los empleados, ¿qué hago? No sé cómo hacer. Bueno, hay que hacerlo así, no lo tiene. ¿Sí? Para eso estamos nosotros, para asesorarles y orientarles cómo hay que hacer. ¿Cuándo empezamos? No, pues ya digo que el otro año este año no puede. No. O sea, iniciamos. Hay que iniciar el proceso. El proceso. Entonces, yo le digo a ustedes que este año no puede adquirir el capital, no quiere decir que no vayan a iniciar ese año. Tienen que iniciar el proceso. Yo lo que es que yo voy. O sea, yo ya quiero hacer que por lo menos se la Ya tenemos dos. ¿Cómo van a iniciar? Sí. Haciendo la orientación. Eso. Mañana nosotros tenemos orientaciones presenciales aquí en la oficina acá de la biblioteca, en el 101. Nosotros tenemos todo lo que es escuela de emprendimiento. A las 8 de la mañana hay orientación, en el cual ustedes van a iniciar esa primera ruta, que es la orientación. Después de que inicien la ruta, ustedes ya sí tienen que ir a las capacitaciones. ¿Listo? La capacitación. ¿Cómo se llama ese salón? Incluso van a iniciar ahorita la capacitación. 301 de biblioteca. De biblioteca. Y hay que llegar para biblioteca. Sí, para capacitaciones por emprender de administración, y ellos le dicen no. Sería bueno, ¿sabe qué, don Antonio? Que para esas capacitaciones, si nosotros nos vamos a incluir, que por favor nos reserven el cubo, porque siempre es bastante demandado. No, el cubo no me preocupa porque nosotros recibimos la carga material. O sea, yo lo digo porque cuando iniciamos con el tema de las capacitaciones, la primera vez que quisimos, ya habíamos llegado y dijimos, no, qué raro, es que ya está lleno el salón. Y nos acaba. No podemos más. Pero de la orientación de Fondo Emprender no creo. Sí, o sea, la de Fondo Emprender. La otra ruta. No, entonces no, o sea, no sé por qué le hicieron eso, pero nosotros tenemos que recibir la cantidad. Pero se llenaba muchísimo. Pero eso es lo que yo digo, que nos garanticen. No, pero eso sí, incluso ha pasado, incluso qué días me pasó a mí, mis emprendedores, y me llegaron, porque tengo un grupo de emprendedores, siempre hago un grupo, y me escribieron, no, es que no me daban entrar porque se llenó. ¿Cómo hace que se llenó? Exacto. No, es que hay 20 ya no hay más y le dije, no, pero es que no es la lógica, porque nosotros tenemos que garantizar el espacio para que ustedes lleguen. Podemos decir que llega una determinada persona y no vamos a recibir lo demás. Entonces sí estamos mirando eso, de que hay que garantizar ese espacio. Si ella dice a las 8 de la mañana, estén antesito, no vayan a llegar después, media hora después de que comenzó, porque sí. Pues sí, porque se pierden todo. Sí. Como buen colombiano, no siempre llegamos de último. ¿Usted sabía por qué? ¿Usted sabe por qué siempre llegamos de último? Nos falta el transporte. No, porque porque lo bueno es esperar. Sí. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de Fondo Emprender, hablamos obviamente de productividad y de generar una ganancia en cuanto a los planes de negocio, ¿cierto? Pero hay proyectos como tales que, como tal, el objetivo no es lucrar, ¿sí? Como por ejemplo el tema de la formación, porque están mirando, bueno, meterlo a Fondo Emprender el tema de formación, pero ¿de dónde saco yo el flujo de caja que me va a dar que la empresa salga rentable? ¿Sí? Porque la formación va a ser ofrecida para indígenas y yo a los indígenas no les cobro la formación cultural. Ahí sí. Eso tiene razón. Pero para Fondo Emprender sí se necesita que la empresa sea lucrativa. Porque que sea un lucro, o sea, que sí, obviamente tenga una innovación, sea una buena idea de negocio, pero que sea lucrativa. Es posible que esa empresa pueda tener no solamente como clientes
las personas naturales, sino que sean específicamente entidades del Estado. Es decir, que para poder subsidiar esas formaciones se subsidien con fondos del Ministerio de Cultura, de Secretaría de Cultura, Sí, claro, obviamente. que demuestre que puede lograr esos recursos de ahí y que la inversión que va a hacer en la formación le permita tener una ganancia de esa formación o de ese ciclo. En vez de que contraten a un agente externo, ¿por qué no contratan la empresa creada por usted para dar la desarrollar formación, todo lo de danza y para música? prestar el servicio? Sí, claramente sí se puede. Pero es que así se hace, o sea, cuando se bajan los recursos de Sí, ellos, entonces no se contrata la esa es la viabilidad, contratamos a la misma personal de la comunidad. Esa vamos a hacer. Ese sería en este caso que los clientes de ustedes, en la de O sea, los clientes serían prácticamente las entidades estatales. Sí, que pero ustedes, sí, claro, que ustedes dentro de su idea de negocio muy importante también, que son ideas muy viables cuando uno pasa para el negocio, que tiene que tener primero el punto innovador, que diferencie de la competencia, y segundo que explica la parte social, que ahí se maneje una parte es social. que estamos haciendo lo social, pero lo que estamos haciendo es rescatando uno de los puntos de conocimiento ancestral, dándole a la nueva generación. Porque es que también pasa que temas como la formación cultural de las comunidades indígenas, quiero que no esté ligado a que si quiero o no quiero algo, ¿sí? Alguien externo. Me gustaría que de pronto ese tema de la formación de comunidades indígenas que sea algo seguro, algo que sí se haga. Entonces, por eso pues siempre trato de que los rubros, pues, tratamos de conseguir esos rubros que ya está destinado para eso y se va a invertir en eso, ¿sí? En la parte del SENA, por eso le tocaba yo el primer punto que hablaba del tema de la formación educativa, de ver si el SENA, como es de formación, hay posibilidad de que dentro de su oferta o algo así, nos garanticen a nosotros, nos digan, miren, nosotros vamos a colaborar con 5 meses de 2 formadores KIFA, 2 formadores INGA, para que ustedes digan si quieren formarlo, en el caso de nosotros, danza y lengua. Entonces, ya hay el rubro destinado para apoyar 5 meses, si pueden apoyar 10 meses, magnífico, o para apoyar los 10 meses, si es contrato OPS o si es... Eso se puede cuadrar, pero ya por la parte de contratación que se maneja directamente con la Dirección Nacional. ¿Sí? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un instructor que maneja, que lo tenemos para formación indígena de los pueblos Barí y Sí. Pero dependiendo de la necesidad se puede presentar eso. Porque tenemos un grupo de niños, exactamente, ya tenemos 20 niños, ¿sí? Tenemos ese grupito. Ha ido creciendo, empezamos con 10, ya vamos ahorita llegando a los 20, ¿sí? Pero entonces queremos garantizarles la educación porque desde el gobierno del Cabildo de Taitadavid se ve esa necesidad. Pero de mire, Ronnie, Señor. hay instituciones que, por ejemplo, lo que conseguimos ahorita para la comunidad Yupa, ONG internacionales han contratado indígenas docentes para el manejo de esto. Eso es más viable trabajarlo y contactar a las ONG internacionales y nos apoyan. Ahorita tenemos por parte de una ONG para el pueblo Yupa contrataron 4 docentes para educación y son profesores acreditados con su título de licenciado. Pero no son yupas. Son yupas. Pero no son yupas los docentes. Yupas. Los docentes son yupas. Yupa, porque yo estuve ahí en esa mesa. Pero yupas de Colombia, no yupas venezolanos. Venezolanos y ya les movieron todo lo que es el PPT y todo. Eso fue una operación relámpago. ¿Hicieron la capacitación? No, ellos tienen su título venezolano. Pero adentro. Adentro, allá. Y con eso se contrataron para que manejen la docencia yupa. ¿Y esa ONG cómo garantizan el tiempo que se va a permanecer esa educación? Sí. Hijo, al menos se garantizó este año. Usted sabe que Por eso. eso no lo hacen a perpetuidad. Lo que- Es que ahí es lo que, ¿qué es lo que hay que hacer? Gestión. ¿No? Exactamente. Y esa gestión es tener buenas amistades y buenas relaciones con las ONG. Ahorita enfoquémonos en lo del proyecto Fondo Emprender. Sí, sino que como yo le decía, es que estamos en el punto 2 que nos lo saltamos de esto, por eso le traslado la pregunta si es posible o no desde el SENA. No, el SENA sí que le diga
Gracias. Que el SENA va a contratarle 2 instructores, no porque solamente tenemos uno y eso es por concurso. Él se ganó el concurso, ¿sí? Se abren las convocatorias y se ganó el concurso. Pero yo sí le doy la idea de hagamos los enlaces con ONG. O sea que el cupo que tiene el SENA en este momento es una sola persona para el tema de enseñanza a comunidades indígenas. Pero no lengua, no cultura propia, sino él, pues, ¿qué tiene la ventaja? Que él, por ejemplo, dicta temas específicos y habla la lengua avaré, pues la dicta en lengua avaré. ¿Sí? ¿Uno solo por Norte de Santander? Por ahora sí. ¿Cómo hacemos para ampliar ese cupo? Déjenme lo averiguo, porque hasta ahora esas son políticas a nivel Entonces, nacional. profe, si quiere, cuando terminen la orientación mañana, pueden pasar por la oficina de Contemplación para que le den el cronograma de las cartas. Pero no es todo eso que están haciendo ese cronograma para, quiero que ya mañana está listo para las capacitaciones que deben hacer. Entonces, para que le den el cronograma, Sí, la van a sacar virtual y presencial, entonces para ver cuál de las dos. ¿O qué número podemos hacer contacto para que nos lo envíen de pronto para no solamente... No, mañana, ustedes tienen que venir mañana a la orientación. A la orientación. ¿Sí? A las 8 de la A la mañana. biblioteca. A la biblioteca. Sí, acá, ¿no? sí, de aquí. De aquí vienen y después de que terminen pasan. Yo ahorita los llevo a que Con el sepan emprendedor la allí, aquí en la oficina. Ahorita les muestro. Ahí en la oficina pasan y le dicen que ustedes hicieron una orientación, que si les puede regalar el cronograma para las capacitaciones que deben realizar. Entonces ahí mismo ellos le dan las capacitaciones. Y ustedes ya va a haber virtuales y presenciales, entonces ustedes ya deciden si hacen presencial o hacen virtuales. Gracias, sí. Presencial siempre. ¿Averiguaste lo de las horas? Sí, 90 horas. Ah, bueno, vean, 90 horas. ¿Me permite qué pena? Jueves 2 de junio, o sea, mañana a las 8 Sí, de a la las 8 de la mañana. mañana. ¿En dónde? En el salón 301 de biblioteca. 300. ¿Pero usted le va a dictar eso o quién va a dictar eso? No, mañana otro compañero. No, yo no dicto. En el salón O sea, sí dicto lecciones, pero mañana me corresponde. ¿Y cuándo le corresponde a usted? No, aprovechen el No, tiempo ya. Mañana. Algún entrenamiento. Pero vamos solamente nosotros o pueden ir ya los jóvenes que están interesados. Todos Los que estén interesados. Traigan los 500 hijos. Mañana a las 8. Mañana, ¿qué hora me dice? A las 8 de la mañana. En punto. 8 de la mañana en punto. En ¿En dónde? punto. El salón Convoque usted a las 7 de la 301 mañana porque no llegan a las 9. Convoque a las 7. Salón 301 de biblioteca. Mire, muchachos, algo importante. 301 o 309. O sea, esta información ustedes la pueden compartir con los vecinos. O sea, si, por ejemplo, en el barrio que ustedes viven hay más gente, a ustedes se los va a ayudar porque ustedes van a tener las personas que completen para el grupo. O sea, uno siempre tiene que pensar en que todos, porque para todos hay y la oportunidad está dando en el momento. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en los quichua, nosotros vamos a ir limitados por el personal, pero limitamos a todo el barrio. Qué rico que ese barrio después sea un eje empresarial de Cúcuta, como lo es por ejemplo la parte de calzado. Lastimosamente. Cúcuta tiene un fuerte en calzado. Sí. Y hay zonas donde es pura fábrica de calzado. Entonces, ¿qué tal que Me ella parece que sí, obviamente uno, incluso nosotros los orientadores siempre trabajamos es para cambiar la mentalidad colombiana. Hay que ir cambiando la mentalidad. Nosotros cuando empezamos las orientaciones siempre le decimos a los emprendedores, si se puede ir a la empresa, cambien ese chip de que si no tengo empleo no hago nada. O sea, tengo que esperar a que me llegue o la plata o que me llegue las oportunidades, y la oportunidad hay que ir a buscarlas. Y esto con emprender es una oportunidad que se le da a la oportunidad. Nosotros que entendemos y tenemos la paciencia y la cuestión de aprender, la entendemos. Pero yo puedo traer el que quiera, pero primero le voy a decir esto y cuánto va a pagar. Sí, verdad. no importa, ustedes inviten y Claro. la idea de Que que habrá pueden alguien que quiera generar su propia empresa. tener la oportunidad de hacer el proceso. Es que es mejor que le digan, a mí me invitaron y yo no fui, a decirle que usted le hizo y no fue capaz de compartir. Incluso nosotros hemos hecho orientaciones de 100, 200 personas y que cuando salgan la orientación solamente 10 o 5 le dicen a uno, yo estoy interesado, o sea, pero al menos de 200 salgan 5, pues es algo bueno. Gracias, Universidades. Bueno, presente y realmente ya, a usted gracias. No importa, pero me invitó. Ah, claro.
En la medida en que ustedes se lo sientan. Pero otro vamos a hacer. El lisadito sí me lo regala cuando. Bueno, hijo. Ah, pero es de la. Desde ellos. Es de la alcaldía, está tomando fotos. Ah, sí, ya deja revisar, se tiene que regalar la foto. Ah, Mira. mira. Ah, pero No, no. tiene que Tenemos que empezar a romper paradigmas. Mi amor. ¿De qué? Paradigmas. Ya tomó una foto. No, hijo, yo necesito que aprendamos que aquí Usted viene a pegar la casa. y nosotros mostramos que se puede, los demás copian. Yo ya tengo una embarcada. Porque hasta el momento hemos caminado y todavía no han visto, pero si esto tiene que empezar con nosotros, Sí, mismo ten ejemplo. vamos a... Sáqueme, hay una que con inquietud. Cuando usted, para crear la empresa, tiene que ser confección, no puede ser nada de comercialización. En el caso de la mayoría de nosotros, que es compra y venta. Comercialización sí se puede. Lo que pasa es Porque que por lo menos en eso- en el caso de comercialización, pues yo traigo 1000 pantalones, 1000 camisas, y ahí genera empleo porque necesito mis vendedoras para que sí. No sé, eso sí resuelva con los expertos. No, imagínate que salgo esa duda. Sí. Porque todo el tiempo no puede ser confección. Porque la mayoría de los quichos en su emprendimiento todos son compra y venta. Sí. Lo que pasa es que esos emprendimientos viables no son. ¿Por qué? Porque es que no tienen eso en nada. O sea, uno de los fuertes de lo que quiere con emprender es que sea una innovación. Sí. Usted quiere innovación en comprar y vender. Usted no le va a ver innovación en Pero estamos generando empleo. Usted no, sí, claro, usted está generando empleo, pero usted no le va a ver innovación en comprar y vender. A menos que le haga una transformación. Que algún O reto. por ejemplo comprar las correas, pero a esas añadirles bordados o cosas de las O por ejemplo, como hacen emprendedores. Por ejemplo, yo tengo una emprendedora que ella compra la ropa, camisas, y lo que le hace es a mano, un pintado a mano. Eso ya es una transformación, una innovación. El detallito, la banderita que le Pero pone. no, de comercialización. El valor agregado. Se le pone su firma. Usted le pone una foto, su marca, su diferencia. Sí puede. Claramente sí se puede. Así sí se puede. Pero si usted yo no voy a comprar correa, no le va a dar. No, pero sí. Sí, porque la fuerza nosotros tenemos que hacer complementos. Mire, hijo, yo les tenía una idea a la comunidad indígena Barí. Los quiz. No, yo les decía, imagínense ustedes, Ellos tienen, por ejemplo, ellos tienen mucha cuestión cultural. Busquen un buen fotógrafo y un indígena Barí con su arco y su flecha en la montaña y tomen una foto y estampenla en camisa. ¿Sabe qué es lo difícil? Que estén mirando el tema como es lucrativo, el tema de la empresa. La pregunta es, bueno, el cabildo es más como de no ser lucrativo, ¿sí? Si no les damos que entonces cuando empezamos, bueno, ¿y quién se queda con quién? ¿Quién se queda con qué? Y entonces ahí Para eso lo va a presentar una persona natural, por eso o es sea que la persona natural es la que es la dueña de la empresa, o sea que el cabildo no tiene nada que ver. no lo vamos a prestar como cabeza, como persona natural. Pero entonces, bueno, aquí estamos hablando de cosas de cabildo, cosas de comunidad. Pero digo, no se puede, por ley no puede, presentar un proyecto, vamos a beneficiar a través del cabildo por los indígenas, persona natural. A los que tienen que ¿Qué manejo con la cuestión? Porque la hizo esa pregunta, que si el cabildo podía presentar. Sí, porque la gente está esperando que el cabildo trabaje y saque y para pues no, aquí le toca es de forma personal. Mire, la convocatoria pues, para irme que pongan la mano y que me den nomás. No, hermano, usted no es la cultura. Hay que empezar a generar ese trabajo, que trabajen y produzcan. Voy a elaborar pines, pero le voy a incluir Hija, diseño, un momentito que no puedo, profesora, no sé qué, a mano, que Eso es lo que me dice pública empleo. Pero ahora nosotros manejamos también camisa por bordar. Los apliques. ¿Qué son los talleres de habilidades de planta, intervención laboral? cortados, aplique, la tecnificación. Ojo, no
anote. Primero, pues, a usted le no sé algo que sea diferente a Uno es claro y otro. Aquí en Fondo Emprender, responsable aquí en Colombia. No, pregunte que quién es el responsable del Fondo Emprender la vida. La comunidad quichua tiene un porcentaje de un 75% en el centro, en el barrio Páramo. Nancy, ya le dan el nombre. Y el resto en algunos barrios, unos 3 barrios. No tenemos eso. Ustedes quisieran una charla. Después de la capacitación. Mañana iba a decir la tienda. Para la Bueno, en el caso del pueblo quichua, el pueblo quichua tiene en los genes el llamado nombre, los... ay, ahora se me fue el nombre, bueno. El trabajo del cambalache, lo han venido realizando, es una herencia generacional. Entonces, ¿de qué manera han hecho este negocio? El que tenía sal cambia con la cebolla, el que tiene la papa, el trueque, listo, para poder lograr entender, listo. Ese negocio lo han venido a implementar en la ciudad. No ha sido fácil porque ha sido un papel empírico, pero con lo que han hecho lo han entendido. Entonces vamos a buscar unos jeans en Cali, vamos a buscar unos jeans en Bogotá, lo traemos acá y vendemos aquí al venezolano. Entonces ese ha sido el comercio del quichua, buscar productos, llámese del Ecuador, hablar de una ciudad más grande de Colombia como Medellín, Cali, Bogotá, traen sus productos, abren un establecimiento y ahí venden ese producto. Algunas veces realizando un retoque, otras veces tal como llegó el producto. Entonces de esa manera les ha funcionado y con esa idea empírica han podido contribuir a sus hijos la formación académica secundaria, algunos jóvenes, un porcentaje de jóvenes, alrededor de entre 15 y 20 jóvenes han recibido con ese esfuerzo monetario la capacitación de la escuela superior, no de la universidad. Lo han logrado con ese esfuerzo. Y los padres que hoy están haciendo ese ejercicio, pues lo han hecho ese ejercicio durante 40 años. Nunca han recibido una formación técnica como la que hoy estamos tratando con el SENA. Entonces sería hablar con ellos y ellos están de acuerdo en recibir ese apoyo técnico. Sí o no lo sé. Pero ese es el ejercicio con el que hoy, si tienen casa, si tienen una propiedad, si tienen un negocio, si tienen otra sede, lo han hecho de forma empírica, pero se han sumado los jóvenes actuales que ya han estudiado. No, papá, mire, montemos esto a través de Facebook, ya han recibido el apoyo de los jóvenes, pero no, digamos, a través del cabildo o en este caso la mesa de concertación que hemos logrado con la alcaldía municipal y en este caso el bienestar social, pues para poder sentarlos a la mesa y comprometerlos a cada institución para poder ver estas ofertas que hoy estamos tratando, esta abertura. O sea, ustedes hacen el comercio, compran y venden comercio. Un buen número está estudiando en educación media, o sea, en bachillerato, y un porcentaje de más o menos la parte profesional, pero no tiene profesional. A ver, nosotros a través de la Agencia Pública de Empleo, ¿en qué les podemos ofrecer? Nosotros dictamos unos talleres que son habilidades blandas, cómo se presenta una hoja de vida, cómo me preparo para una entrevista, cómo se maneja la plataforma de la Agencia Pública de Empleo. Pero lo cierto es que la oferta laboral está para todos por igual, ya que decide quién queda laborando es el empresario. O sea, no es que por el hecho de que yo pertenezca a esta comunidad, entonces a mí me dan el empleo. No, tengo que ser igualmente competitivo en el momento en que el empresario vaya a escoger la persona que va a laborar. Entonces, si ustedes gustan, hay dos opciones. Por ejemplo, aquí los jueves se está dictando taller. Los jueves a las 8 de la mañana y se dicta el taller. O, pues aquí porque es fácil, porque tenemos el sistema, tenemos el computador, tenemos la pantalla.
sea, desde mañana, eso que usted sale es para mañana mismo a las 8, este es otro cuento. Sí, lo que pasa es que se discuta con el otro, pero no hay ningún problema. O sea, mañana lo discuto yo también. Pero la charla del emprendimiento me parece a mí genial. O sea, yo lo he escuchado, ya lleva aquí tiempo, yo lo he escuchado, pero le cuento que me parece que es una oportunidad para los colombianos. ¿Todos los jueves hay taller de qué, perdón? El taller de la Agencia Pública de Empleo. ¿El suyo? Sí, mañana me toca a mí. Pero eso depende, o sea, depende, porque es que como entramos con lo de la pandemia, pues se habían eliminado los talleres, pero aquí todos los días se dan talleres para que las personas aprendan a manejar la plataforma. Nosotros como Agencia Pública de Empleo somos, nosotros somos directamente la Presidencia de la República, estamos directamente de la mano con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Educación. Por eso la parte de educación aquí es totalmente gratis y de excelente calidad. Igualmente, nosotros como oferta laboral, como colombianos nos podemos postular a cualquier lugar de Colombia, pero también somos la única entidad que tenemos ofertas laborales a nivel internacional. ¿Solamente los jueves? Por ahora sí, por ahora solo los jueves. ¿Cuántas horas de taller? No, una hora viene a las 8 de la mañana inicio. Entonces, Mañana. Sí, O sea, acá mismo, aquí. en este salón. Ah, ok. Pero mañana si ustedes vienen, vayan al Fondo Emprender, Sí. porque en el Fondo Emprender a ustedes van a dar la oportunidad de mirar. Yo estuve en una charla, yo quedé muy motivada, lo que pasa es que pues estaba metido aquí en el trabajo y entonces, pero yo sí he estado con la idea de digamos, lo del Fondo Emprender me parece que es espectacular, porque es que lo que busca el SENA es que la idea funcione, y si la idea funciona me regalan el dinero. Lo único es que inicialmente no me van a dar el dinero, sino que ellos me van a enviar. Voy a comprar una máquina de coser Singer en tal empresa, me dan el cheque a nombre de eso, porque yo también trabajé con Consornor y Consornor igualmente. Les daban el capital, pero lo importante es, o sea, que yo saque cotizaciones que trate de buscar los mejores precios. Aquí lo espectacular es que a usted lo acompañan en todo el proceso y ya cuando la empresa esté funcionando, lo suelten y usted sigue solito. Entonces, pienso que es una oportunidad grande, pienso que ustedes tienen la bendición de que ustedes pertenecen a un grupo que está privilegiado, o sea, que ustedes no van a concursar con 300 personas, sino con el grupo de ustedes. Yo creo que es en la parte, o sea, ustedes tienen muchas oportunidades de salir seleccionados. Más o menos el proceso iniciando mañana es de 6 meses, porque ustedes tienen que ir preparados para saber el producto que yo voy a elaborar, cuánto es el costo, en cuánto lo puedo vender, cuánto es la ganancia, cómo hacer el proceso de mercadeo que voy a hacer. O sea, ahí van a aprender ustedes de todo. Entonces, pienso que es una oportunidad valiosísima. A través del SENA sería como por la parte profesional, diría yo, apoyarlos para ayudarlos a postular a las vacantes, enseñarles a manejar la plataforma, aprender cómo me preparo para una entrevista laboral, cómo preparo yo mi hoja de vida y pues dentro del proceso cuando haya alguna postulación, si ellos saben manejar la plataforma, yo se la enseñaría a manejar, pero en caso tal de que yo vea que cumplo con el perfil y no me dejan, me vengo para el SENA y nos ayudamos a postular. Importante pues que tenemos oportunidades laborales a nivel internacional como es Canadá. Canadá solicita muchos ingenieros de sistemas, ingenieros de redes, salarios de 20 millones de pesos. Canadá es un país que estamos haciendo? En redes. todo lo que tiene que ver con la parte De aquí volamos a Canadá, tranquilo. Vamos a estudiar eso. Vamos a enredar. Les piden 2 años de experiencia laboral. Les piden fueron un grupo casi de 5 ingenieros de sistemas. Sí. Siempre hacemos con la esposa, ¿no? Solamente Si uno. ya se lo hace con la esposa, me toca ir solo. ¿Lo veis solo? Pues si usted tiene dinero, o sea, cuando ustedes se postulan a la vacante, que es importante, que usted pasa, si usted cumple lo que ellos piden, ¿qué le piden? No, no importa que sea casado. Allá o sea, es un país de migrantes. Yo te organizo. Le piden que tenga el manejo del francés, que se defienda Ahí voy. Le piden 2 años de experiencia Mochar a toda la comunidad. por una entidad reconocida. O sea, yo soy ingeniero de sistemas, estoy trabajando con el IBM, tengo 2 años de experiencia en programación. Entonces, usted se da. Entonces, yo me acabé de graduar, yo tengo un café internet, yo soy el que me da el café internet, no, tiene que ser por una entidad reconocida y el primero experiencia en programación. Ahí yo soy 5 profesionales. ¿Y tener el trámite de documentación también o no bien?
Ya si usted, si a ellos les gusta el perfil y le dan la aprobación, ellos le ayudan a usted a gestionar la parte legal, los documentos y le ayudan con el transporte. Que yo me imagino que cuando ustedes ya están ganando, pues tienen que devolver el gasto. Pero si usted tiene que llevar a su esposa, sí, claro, cuando usted tenga práctica de bolsillo, le y si yo soy el que sé de sistemas, pero mi esposa sabe francés. Sí, la traductora. Se va a ir a usted. A ver, aprovecha la esposa lo que le enseña francés, ¿cierto? Pero nos llegan oportunidades de África, Irlanda, por ejemplo, fíjense, hay muchos latoneros, pintores, pero tiene que ser con técnica. Usted no quiere dar una latonería, puede trabajar una latonería, pero tiene que ser técnico del SENA, porque es que Latoneros y pintores. y pintores, mecánicos, ¿no? Pero tiene que tener la técnica. ¿Por qué? Es que el SENA es una institución muy querida, muy recordada a nivel mundial. Mira, una chica de Colombia decía para otro por seguridad y ella se fue para España. Ella estaba graduada como tecnóloga en obras civiles de la Francisco de Paula. Cuando llegó a España y fue a legalizar su título, le dijeron que le legalizaban el título porque ella era estudiante del SENA y le hicieron hincapié. Y dijo, yo había hecho un curso de primeros auxilios en el SENA y me dijeron, le legalizamos el título ya porque usted es estudiante del SENA. Y el SENA es una entidad muy respetada aquí. Entonces, ella me lo comentaba, pero necesitamos poco. Estar en el SENA no es fácil. Entrar a una técnica no es fácil. Si ustedes logran, por ser de pronto comunidad, que hagan un privilegio, tienen que hacerlo. A veces se presentan 3.000 personas para un cupo y después me traen. Bueno, de la 15 se va porque no tengo para el transporte, entonces no importa, no tengo para el transporte, me voy a pie. O sea, por ejemplo, los dos personas que valoran. Por ejemplo, para sacar la técnica también es necesario el curso 25, yo me la con el profe para la técnica tiene que tener el noveno bachillerato. El noveno, ajá, pero tiene que tener es que la pregunta que queremos tiene que tener el grupo completo. Es que ustedes pueden incluir personas de la comunidad. O sea, yo lo que quiero decir es esto, mira, muchachos. En la medida en que uno de la vida lo bendice a uno, en la medida en que uno comparta, no importa que no sean, si son de mi, ¿cómo lo llaman ustedes? Si son de mi comunidad, genial. Pero si no, le aviso, le comento a los otros vecinos, porque es que eso es lo que hace la fuerza. Y si ellos no más, ellos van a servir de ejemplo para la misma gente de mi hasta para la misma comunidad, porque si participan entre, mira, si se lo ocupo, si se abre oportunidad y no se aprovecha. Listo, vamos a trabajar con el prójimo. Traemos para el próximo ahora, incluso no, y ustedes sirven de ejemplo, empezando nada más fácil, pero aquí por ejemplo se la tendrá. Pero en ese caso nos dan si tuviéramos el grupo 25, hacer ya integrado por diferentes grupos, ¿y en qué tiempo nos abren esa técnica? Tendríamos que pasarla a gente que se uno tiene CIES y ellos entrarían a mirar y se programaría que las técnicas están, digamos, que programando cada 3 meses. Entonces, ahorita por ejemplo el 29 se acaba de cerrar la segunda. Entonces, para este caso trabajemos con concertación. Miremos a ver si en el barrio podemos sacar un técnico y se dicta ya para que no tenga que participar, porque si no tienen que presentar pruebas Bueno, esas son las avenidas cortas que don Antonio conoce, entonces por eso necesitamos hablar con alguien que conoce para trazar y no tener que dar la vuelta a la vuelta. Entonces todo lo que concertemos. Entonces, para ellos, nos toca las formaciones concertadas. Son grupos cerrados. Sí, grupos cerrados. Y que correspondan a una necesidad. Por ejemplo, qué bueno fuera empezar primero a mirar qué tipo de escolaridad tienen. ¿Cuántos tenemos con noveno grado? ¿Cuántos son bachilleres? Y ahí podemos trabajar con técnicos o un tecnólogo. Pero a mí me gustaría más el técnico, porque el técnico lo podemos trabajar en los barrios. El tecnólogo sí tiene que desplazarse hasta aquí. Y es más tiempo, son 2 años y medio. Podemos trabajar con operarios también, que puede ser para las personas que hasta ahora saben leer y escribir.
operarios y auxiliares. Operarios auxiliares. Pero todo que correspondan a una necesidad sentida. Sí, es que la dificultad aquí es que todos quieran estudiar algo de la comunidad lo mismo. ¿Sí? Sí, que todos tengan el mismo interés. Pero mire, a ustedes les podemos trabajar con cupos mínimos de 25 personas. Primero, Cupo mínimo. Robin, pero mire, pongámosle optimismo. Sí, pero toca como usted dice, con la Pero, gente de que no exacto, del lado, pero que la mayoría sean En todos lados existen descripciones. Sí, estaba pensando también eso, en compañía o en las redes que hay por comunas, redes de comunas de barrio, toda la información. Que las capacitaciones sean allá en el Igual que lugar. las vecinos de la Junta Comunal. Pero generalmente vamos a trabajar con esos 25 sobre un solo tema. Sí, primero los capacitamos en un tema. Ajá. Y a mí me gustaría que no echen al olvido lo de los restaurantes. No, está bueno. Bueno, profe, allí en ese caso, yo Pero creo por que ejemplo, ustedes también tienen muchos empresarios. Puede ser algo que tenga que ver con administración, con finanzas, algo así para que ya empiecen a manejar como más práctica las empresas que tienen los hijos. Miren, muchachos, en la parte de cocina es lo más difícil aquí, pero es lo más llamativo. Primero, si ustedes me llegaran a montar un punto de venta de comida, así como venden perros, pero que sea, digamos, que hicieran un estilo establecimiento. de... Por ejemplo, una panadería con adulto mayor se puede, pueden ir ustedes capacitando. Sí. ¿Sí? Oye, Porque 25 personas adulto mayor mayor. para capacitar, pero 25. 25. Pero ya no tienen que ser todos adultos mayores. Tampoco meter tan joven, no puede integrar. háganle papá. En otra asociación para los sábados, ¿o qué? No, porque es que hay unos que están esperando de hace y dicen que si ya el pan está listo, ¿no? Ahora también ya está listo. Parece que no. Bueno, mire, hijos, en todo caso ya tienen aquí a Sonia. Y miren que la matriz va a quedar. Con Nancy, pero no me dijo el apellido. Yo les lo envío por WhatsApp. Empezamos mañana. Sí, mañana tienen. Con los Y ahí tienen ya. que podemos trabajar. Ay, ya le da. Y ahí ya con la fecha, pues usted tiene las otras fechas, ¿no? Ah, no, pero ya te como mi tarea que estaba aquí. A esos adultos mayores de darle un espacio allá para que vaya a dictar. ¿Qué quiere? ¿Sabe qué? Me gustaría también les puede regalar toda la información que nos dio, pero no sé si hay algo escrito o hay algo que sea explicativo. Sí, pues yo Como el le portafolio. envío el portafolio. Sí, Es es- el portafolio de la APE. No, de la APE y de la Fonda Yo no tengo ahí nada. No tengo Se lo hacen llegar a cada uno de los enlaces y al gobernador. Yo tengo el teléfono, pero los correos no lo tengo. Acá están. En la... Pero ahí Sí, generalmente pues yo creo que alguien puede dar en lo que él ha soñado, en lo que él ha visto. Por lo menos, o sea, el tema del restaurante muy bueno, muy excelente idea. Pero a mí se me ha venido y tengo esa idea hace 6 años de la madera para tallar y sacar artesanía de la madera. Quiero conocer lo que un día vi, lo que un día soñé.